Bendiga a todos en esta noche. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Esta noche, por medio de las redes sociales y por medio de Zoom, vamos así mismo a comenzar orando. Hemos estado hablando de una sección bonita de la palabra de Dios en la sección en estos estudios, hablando sobre las diferentes oraciones en la Biblia. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la oración sobre la sabiduría. Así que vamos así mismo a orar y así comenzamos nuestro estudio. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por bendecirnos, por ayudarnos. Te pedimos, Padre, que te muevas y te manifiestes, Señor, sobre cada una de las vidas, Padre, que estarán comunicándose, Padre, por estos medios, para así ser partícipes, Señor, de este estudio. Danos entendimiento, Padre, danos sabiduría, que es parte de lo que estamos hablando en el día de hoy, de igual manera, Señor, y ayúdanos a poder practicar tu palabra para así agradarte día tras día. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga nuevamente. Vamos entonces a estar hablando en el día de hoy sobre la oración por sabiduría. Nos dice aquí en Proverbios 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios siempre da la sabiduría a los que la piden. Un ejemplo interesante que aquí en la lección nos decía que dice, se ha dicho que el conocimiento es saber que el tomate es una fruta, pero la sabiduría es saber que usted no coge el tomate y lo mete en una ensalada de frutas. Así que curiosa introducción y prácticamente vamos a experimentar en nuestras vidas diferentes situaciones las cuales van a probar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento y también en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo es que podemos confrontar este tipo de situaciones. Así que continuemos entonces acá. El versículo clave del día de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 6, donde dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y se encuentra en Proverbios capítulo 2 y versículo 6, que lo habíamos compartido anteriormente. El fundamento de la lectura se encuentra en Primera de Reyes capítulo 3, del 5, 9, 10, 14, 16 al 20. 22 al 20, 22, 25 hasta el 28. Así que le voy a leer un resumen de la escritura en este día y así nos ayuda a poder movernos un poquito más en detalle en la lección. Y dice así, comenzamos en Primera de Reyes capítulo 3, 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y una de ellas dijo, Señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así estaban delante del rey hablando. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño y vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, no, ni a mí ni a ella, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio
que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para así juzgar. Así que podemos ver, primero que nada, en esta introducción, podemos ver aquí varias cosas. Lo que es en este tema el valor de la sabiduría, y sabemos que es 1000 veces mayor que el de las riquezas. El dinero no va a reemplazar el conocimiento que Dios nos puede dar para que podamos lidiar con las situaciones, sean simples o sean difíciles. Y les cuento, hermanos, es simple decir lo que dice la Biblia, es simple hablar de ello, pero a veces hacerlo no es simple. Eso le pasa a todas las personas, nos pasa a todos nosotros. Um, Quisiera yo poder confesarle a usted y decirle, no, yo soy perfecto, no, yo no me equivoco, pero yo sí me equivoco. Yo sí también he tenido que decir perdón, sí digo perdón. Y son cosas que son parte de nuestra naturaleza humana, tristemente. Somos seres imperfectos. Cuando tenemos la sabiduría que viene de Dios, vamos a poder tomar las decisiones correctas. Así que por eso necesitamos clamarle y pedirle a Él para que así nos las dé. Y las decisiones correctas van a traer bendición en toda área de nuestra vida cuando buscamos que vengan directamente de Dios. Y podemos aprender en la clase de hoy que el ejemplo de Salomón nos motiva a pedir sabiduría ante Dios. Fíjese, Salomón no pidió dinero, Salomón solamente pidió guianza, entendimiento y la sabiduría divina de Dios. Entonces podemos ver en Primera de Reyes 3, del 1 al 5, que estuvimos mirando ahora, donde nos muestra el versículo que acabamos de leer, donde dice, pide lo que quieras que yo te dé. Le pregunto yo a usted, ¿qué diría usted si se le aparece Dios y Dios le dice a usted, pida lo que usted quiera? Primero que nada, Salomón es conocido por la construcción del magnífico templo en Jerusalén. Y al construir este templo, él estaba cumpliendo con el sueño de su padre, que era David, que había tenido de crear este templo, que había sido dirigido directamente por todas las medidas, lo que iba a estar en cada esquinita de ese lugar, había sido dirigido directamente por Dios. Pero después que los hechos de este pasaje ocurren después, antes de la construcción del templo, poco después que Salomón se convirtiera en rey. ¿Qué pasó? Él mostró su devoción a Dios ofreciendo unos sacrificios en Gabaón, un lugar donde los líderes acostumbraban ofrecer sus sacrificios de adoración. Y eso es lo que estuvimos mirando entonces acá en la lección de hoy. Entonces, ¿qué podemos ver en la lectura que vimos? Que Salomón, al establecerse como rey de Israel, hizo un tratado con Egipto, sellado por su matrimonio con la hija del faraón. Y esto era algo que se acostumbraba a hacerse. Ese tratado es con una princesa egipcia. Salomón la trajo a vivir con él a Jerusalén y a partir de ese momento Salomón se esforzaría para construir un palacio, un templo y un muro alrededor de la ciudad, lo que era que su padre asimismo había deseado y había anhelado hacer para el Señor. Esta era una práctica común en aquella época, lo de que se casara con esta princesa, como estrategia política. Al unirse en matrimonio se evitaban conflictos entre naciones. Sin embargo, no fue conforme a la voluntad de Dios, porque recordamos, cuando se une una nación con otra nación, especialmente cuando una nación no le sirve a Dios y la otra nación sí le sirve a Dios, esa persona está trayendo costumbres, está trayendo prácticas, está trayendo rutinas que no necesariamente son las que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que Salomón trae a la mujer a vivir con él y se esfuerza por construir este palacio y el templo y el muro alrededor de la ciudad. Mientras que el pueblo adoraba en lugares altos porque no había templo en Jerusalén, que era una de las razones por las cuales entonces Salomón estaba preparándose ese templo para ellos. Entonces, podemos ver luego que Salomón mostró devoción a Dios y Dios se le aparece en un sueño. Cuando se le aparece en el sueño, muestra su amor por el Señor. Él anduvo en los estatutos de su padre, ofrecía los sacrificios y quemaba incienso en los lugares que se supone que lo hiciera, de la manera que Dios lo había estipulado. Él ofreció los 1000 sacrificios en Gabaón, como habíamos dicho, y se le aparece entonces en este sueño y le dice que le pida lo que él a sí mismo quiera. Entonces,
podemos ver aquí que la reacción natural en cuanto al ofrecimiento de Dios a Salomón es el desear que nosotros también tengamos esa oportunidad. Y si lo tenemos, pues vamos a poder, y la tenemos diariamente, nosotros decidimos si vamos a poder hacer lo mismo que hizo Salomón. Entonces, podemos ver acá que el corazón de Salomón es mostrado como que él estaba consagrado hacia el Señor. Cuando hace estos 1000 sacrificios, así mismo delante del Señor. Salomón estaba tan consagrado a Dios, él encontró el lugar donde tenía que ir a adorar. Y también Dios conocía el corazón de Salomón en base a sus acciones. El sueño prácticamente es como una oferta generosa que le hace Dios a él. Y aunque no es una oferta, vamos a decir, muy específica, sin duda haría pensar a muchas personas el saber que prácticamente se lo dio una oferta sin límites, no tenía límites. Y se podía confiar, aunque sea en Salomón, al menos en ese momento de su vida, para buscar lo justo y lo correcto, dando honor y gloria a Dios. Y quiero hacer hincapié en esa parte, que en esa etapa de su vida, porque también llegó una etapa de la vida de Salomón que él también cometió errores, que fueron fuera del plan divino del Señor, donde él, teniendo la sabiduría divina de Dios, no la practicó. Pero no vamos a hablar de eso en el día de hoy. Así que vamos a continuar con el segundo tema, donde podemos ver acá entonces que Salomón, este es el momento donde él viene y él ora por sabiduría, reconociendo que él iba a estar dirigiendo al pueblo de Dios y él quería poder dirigir el pueblo de Dios en base al orden, el plan y el propósito divino que Dios tenía para con él. Entonces Salomón, antes de responder a la oferta de Dios, hizo lo siguiente. Le recordó la fidelidad de Dios tanto para David como para Salomón mismo. Así que le está agradeciendo y reconociendo las grandezas que había hecho. Expresa su insuficiencia. De igual manera, ante la tarea de liderazgo, yo soy joven. En otras palabras, yo soy incapaz. No tengo suficiente conocimiento, suficiente entendimiento. Necesito ayuda divina. Necesito que me ilumines para yo poder hacer el trabajo el cual me has estipulado. Entonces, en ese momento pide entendimiento de corazón, no solamente en su cabeza, sino en todo. No solamente para su vida, para su familia, sino para todas las situaciones que estarían confrontando. Pidió por un discernimiento sabio y justo. Y luego Salomón obtiene la respuesta de Dios. Dios estaba agradado por la petición de Salomón porque no pidió algo egocéntrico. Pensó en el pueblo de Dios. Él no se enfocó en él mismo, no se enfocó en lo que él quería, no se enfocó en lo que le haría bien a él, sino que se enfocó directamente en lo que es el plan divino de Dios. No solo con su vida, sino con la vida del pueblo que Dios le había puesto para que él a sí mismo le dirigiera. Así que pensó en otros. Y eso es un punto que es mostrado a través de la sabiduría, que la sabiduría no es para bendecirle a usted solamente, sino que la sabiduría es para bendecirle a las personas que le rodean también. ¿Ha usado usted la sabiduría en algún momento para bendecirle a alguien? Una pregunta buena para reflexionar. Él no pidió una larga vida, riquezas o la muerte de Jesús, o la muerte de sus enemigos, perdón, sino lo pudo haber hecho, entendamos esa parte. Él pudo haber pedido esa cosa. Si tenía algún familiar muerto, pudo haber hasta pedido que resucitara. Él pudo haber pedido lo que él hubiera querido, pero él pidió lo que era correcto. Él pidió un corazón entendido para poder gobernar con sabiduría y buen juicio al pueblo de Dios. Entonces, Salomón luego así obtiene la respuesta de Dios. En ese momento Dios contestó la oración de Salomón más allá de toda expectativa. ¿Y cómo le responde? Le dio un corazón sabio y entendido. Y una cosa que no estoy seguro y algún día le podremos preguntar a Salomón si él estaba pensando, es que al pedir sabiduría, esa sabiduría trajo otros regalos, trajo otras bendiciones hacia su vida de igual manera. Entonces, en base a esto, hubieron muchas bendiciones que llegaron a la vida de Salomón, a la vida de las personas que vivían a su alrededor y de su familia,
que fueron recibidas simplemente por el hecho de que él tenía la sabiduría divina que había pedido de Dios. Así que también le dio cosas que no había pedido, como le dio riquezas y gloria en base a la sabiduría que le había entregado. Le promete también una larga vida si le obedece, como su padre David asimismo lo había hecho. Entonces, alabado y adorado también por Salomón debido a sus bendiciones incomparables. Así que esto es sumamente importante, que él no solamente le pidió, sino que él se sometió al plan divino del Señor. Así que la oración de Salomón ante Dios nos enseña que hay que ser sabios para pedir, no ser egocéntricos. Más bien, piense primero en la obra de Dios y sea fiel a él hasta la muerte. Miremos aquí algunas cositas de la vida de Salomón cuando está haciendo esta oración por sabiduría. Y le pregunto yo a usted, ¿alguna vez enfrentó usted una tarea tan abrumadora que desde el principio supo que requeriría mucho más que su propia capacidad? ¿Le ha tocado a usted en algún momento tomar una decisión donde está confrontando, que va a tener que tomar muchas decisiones y sus decisiones van a impactar a muchas personas? Un ejemplo de eso también podría ser hasta ser madre o ser padre, en un trabajo, cuando usted termina siendo líder de algún grupo o líder de alguna organización y tiene que tomar muchas decisiones y esas decisiones que sean tomadas van a tener consecuencias, sean positivas o también sean negativas. Pero esa fue la circunstancia en la que se encontró entonces Salomón. Y él al enfrentar esta gran tarea de guiar el pueblo como hijo del rey David, había recibido probablemente una educación muy buena, pero con toda la educación no quitaba que él todavía se sintiera incapaz para poder guiar entonces el pueblo de Dios. Pero entonces, conforme a como leemos en el relato, podemos ver que el reencuentro con él en sueños nos conmueve la gratitud y la humildad con la que él oró. En esa oración no vemos ningún tipo de arrogancia, no vemos ningún tipo de orgullo, sino que vemos honestamente humildad. Y el rey se conmovió por la gran fidelidad de Dios a David y ahora por su fidelidad hacia él, conforme a la responsabilidad que él estaba entonces entregando a él ahora como líder de su pueblo. La humildad de Salomón y su absoluta dependencia de Dios no se podrían expresar mejor en su declaración. Él dice esta frase, dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. No miremos eso literalmente porque no es que no sabe entrar y salir, sino prácticamente está reconociendo que hay muchas cosas que no entiende, muchas cosas que él no sabe. Usted y yo, por más que pretendamos a veces, por más que hablemos al respecto, tenemos que reconocer que nosotros no tenemos la solución ni la respuesta para todas las preguntas. Así que el sentido de responsabilidad ante Dios e Israel pesaba mucho sobre él entonces en estos momentos. Él sabía que no podía cumplir sus responsabilidades con su propia fuerza y su propia sabiduría, así que necesitaba más y más de Dios. Y al considerar que necesitaba más, entonces él ora pidiendo un corazón entendido para así poder ser un buen líder frente a lo que Dios había estipulado y establecido para ellos. Muchas otras cosas también que pudieron venir a su mente, pero sobre todo él sabía que necesitaba una medida sobrenatural de sabiduría para así poder discernir entre lo bueno y lo malo conforme gobernaba lo que era el pueblo de Israel. Así que la petición de Salomón fue completamente en ese momento desinteresada. No había nada enfocado en él. Como un joven en una posición de poder, imagínese usted en el año 2021 coger a un joven y decirle, te voy a dar lo que desees y no hay límites. ¿Qué pedirían? Cuidado que alguna joven sería hasta capaz de pedir el último modelo de celular que saliera o que todavía no ha sido ni creado, pero quién sabe. La juventud está muy, muy curiosa en estos días. Pero su objetivo de Salomón era cumplir el trabajo que Dios le había dado de la mejor manera. Y sabía que necesitaría la sabiduría de Dios para poder entonces llevar a cabo esta tarea de la mejor manera posible. Así que debido a que los motivos de Salomón eran nobles y su petición desinteresada, Dios los bendijo aún mucho más y más grandemente de lo que él le había pedido a sí mismo a
Dios. Así que aunque él pudo haber pedido cualquier cosa, riquezas, pudo haber pedido reinos, no pidió ninguna de esas cosas. Entonces Dios le da este corazón entendido para que pueda entonces administrar con sabiduría y con buen juicio. ¿Y qué pasa en Primera de Reyes 3:15? Cuando al despertar del sueño, Salomón respondió a las increíbles bendiciones y al favor de Dios, regresando a Jerusalén y presentándose delante del arca del pacto para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Dice que su corazón estaba lleno de alabanza, lleno de adoración. Reconocía que había pasado algo especial en su vida y que su corazón estaba lleno de esta alabanza porque Dios había derramado sobre él bendiciones incomparables. Y en ese momento entonces era apropiado poder celebrar la bondad de Dios con lo que sirvieron con Salomón, y también hizo un banquete para todos sus siervos entonces en esos momentos. Y el tercer tema, la tercera parte de la historia, podemos ver que Salomón muestra la sabiduría también sobrenatural. En la historia que estuvimos leyendo al principio, cuando dice entonces ahí en Primera de Reyes 3:24, dice, y el rey dijo, traedme una espada, y trajeron una espada al rey. Vemos acá que Salomón enfrenta un caso difícil entre dos prostitutas y un bebé fallecido, por decir, entre estas dos mujeres. Y podemos ver acá que esto fue un testimonio notable de la bondad y generosidad de Salomón al tomarse el tiempo para resolver esta disputa entre estas dos mujeres. Porque esta disputa estaba siendo establecida por dos mujeres y creo que podrían confirmar todas las mujeres que cuando usted tiene un hijo, usted desarrolla una conexión con ese hijo y usted obviamente va a saber la apariencia de su hijo. Dicen personas que no son padres, ven muchos niños juntos y dicen, pero se parecen todos. Pero la madre y el padre saben, hay algo especial, ¿verdad? Que se puede ver y es lo que pasa en esta historia. Entonces, esto parecía un problema imposible para resolver. Era la palabra de una contra la otra y no había testigos presenciales ni referenciales. No había cámaras de video, nadie vio, nadie escuchó, así que nadie podía verdaderamente abogar en favor a una u otra de las mujeres. Así que no pasa mucho tiempo para que la sabiduría de Dios a Salomón fuera puesta a prueba. Si bien se narra este ejemplo que estamos mirando en el día de hoy, y también hay muchos otros ejemplos sobre sus juicios sabios respecto a asuntos relacionados con las personas, la nación, etc. Entonces, Salomón da una solución sabia. La acción de Salomón hacia el problema era simple. Al inicio pareció quizás necia y hasta peligrosa cuando dice tráeme una espada. ¿Qué habrá pensado la madre? Habrá abierto sus ojos, pero ¿qué va a hacer este hombre? Llevó a descubrir a la verdadera madre del niño. Llevó a tomar la decisión de recompensar el amor de la madre como corresponde. Entendemos también que cuando trae, imagínense, trae esa espada, de repente es esa espada y ahí pueden entonces ya hacerle daño, por decir, al niño. Eso nos muestra de una manera u otra que la madre tenía un pensamiento, la que no era madre tenía otro pensamiento. Y es posible que la que no era la madre de esa criatura, el pensamiento haya salido del enojo, del rencor, de la furia o hasta de la misma ira. Salomón da entonces esta solución sabia. Ellos conocieron rápidamente sobre la decisión sabia de su rey. Ellos tenían respeto ante un rey tan sabio. Ellos vieron que su rey tenía tanto la sabiduría como el coraje para hacer lo correcto como líder. Así que podemos ver acá que en este tiempo, estas dos mujeres que estaban compartiendo este hogar, tienen la niña, tienen la criatura, una de ellas está durmiendo, se voltea, el niño queda asfixiado. Hay una cosa que se llama, le dicen en inglés, SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, y prácticamente es que el niño o la niña, por eso es sumamente bien importante cuando los bebitos son los niños, las criaturas son pequeñas, no dejarlos con frisas, no dejarlos con cosas, porque cuando el niño se voltea, si algo le tapa la nariz, el niño puede perder
puede perder entonces así la habilidad de poder respirar y asimismo puede asfixiarse y asimismo morir. Así que cuando esta mujer se da cuenta que eso le había pasado a su hijo, ella va y agarra el otro bebé y luego intercambia las criaturas. Se levanta la madre, ve que su hijo está muerto y dice, pero este niño como que no se parece a mi bebé. Y se da cuenta entonces de lo que había hecho la otra persona. Las respuestas a problemas difíciles son muy raras las veces que son sencillas. Pero en este caso, la respuesta de Salomón fue relativamente sencilla y bastante impactante, pero curiosamente, bastante sencilla desde el punto de vista que porque Dios le había dado sabiduría, él pudo entonces decir esta solución. Sin embargo, mostró la profundidad de su sabiduría. El ingenio humano a veces complica los asuntos que la sabiduría divina podría resolver fácilmente. Buscamos la dirección de Dios siempre. Buscar la dirección de Dios siempre es la mejor manera de tomar cualquier decisión. Es muy fácil a veces dejarnos llevar por el intelecto, es muy fácil a veces dejarnos llevar por lo que nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra emoción nos quiere dejar llevar y nos quiere guiar a hacer. Pero recordemos que nuestros pensamientos a veces no salen o no nos guían a que honremos a Dios con nuestras vidas. Tenemos que tomar una decisión de hacer, de tomar decisiones en base a una manera donde vamos a estar exaltando, glorificando el nombre a sí mismo del Señor. Así que tenemos que ejercitar la sabiduría de Dios de la misma manera que lo hizo entonces Salomón, cuando utilizó la sabiduría para poder determinar qué iban a hacer entonces con esta situación. Como ambas mujeres afirmaban que el bebé vivo era suyo, pues entonces dije, bueno, lo vamos a cortar y le damos entonces a las dos. Uno solo se podría imaginar toda la gente que estaba presente, cómo habrán reaccionado al imaginarse, porque en ese momento ellos no imaginaban, ellos pensaban que sí iba a pasar, que iban literalmente a cortar al bebé y a darle una parte a una y una parte a otra. Pero podemos entonces ver que luego exclamó, dijo, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Así que él detiene la matanza de ese niño. Y Salomón ordenó que el bebé fuera entregado vivo a la madre verdadera, no a la mujer que había inicialmente dicho que ese era su hijo. Así que antes de vamos a decir, de resumir esta lección, me gustaría que usted reflexionara en una cosa. ¿Qué papel tiene la oración en la vida de usted? Mediten en esa pregunta. Cuando usted va a orar por una situación, por lo que sea, por alguna persona que esté enferma, porque necesita un milagro, ¿usted ora confiando que Dios lo va a hacer? ¿Usted ora esperando y hace lo que hizo Salomón? Que fíjese, Salomón se despertó y él caminó y dice que andaba y él andaba gozoso. ¿Gozoso por qué? Era como que, y algún día le podemos preguntar, aparentemente él sentía algo diferente dentro de él. Pero fíjese, no es que Dios le dio un libro de sabiduría, no es que Dios le añadió una parte del cuerpo que le dio sabiduría, no, Dios solamente le dio sabiduría. Entonces, no sabemos si pasó algo, si sintió algo en su mente, en su cerebro, pero probablemente no sintió necesariamente algo, pero sí pudo entender en su interior que algo había pasado, que iba a ser de bendición, no solo a su vida, sino a las vidas de las otras personas. Así que medita en estos momentos sobre si usted le ha tocado tomar decisiones difíciles, y no solo eso, también bajo el hecho de que ahora puede pensar y puede reflexionar y responder esta otra pregunta también. ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiera aplicado lo que es la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que Dios le dio para lidiar con esa misma situación? Así que imagínese usted, podemos ver acá, la sabiduría del rey Salomón nos hace ver que la sabiduría divina es la mejor arma para juzgar o resolver las diferentes situaciones que afrontamos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Es una petición que le podemos hacer nosotros también a sí mismo
a Dios. Así que, ¿qué nos dice entonces discipulado en acción? Primero que nada, puede que Dios no se le haya aparecido en un sueño a usted, quizás para decirle, pida lo que usted quiera, pero recordemos que Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. En otras palabras, si usted tiene fe, usted le puede pedir a Dios y Dios asimismo va a darle y le va a suplir lo que usted le está pidiendo, de acuerdo a su voluntad. Recuerde, Salomón no pidió egocéntricamente, no se estaba enfocando en su yo, sino que pidió confiando en Dios y confiando que la petición iba a ser aceptada, iba a ser honrada, no solo porque Dios lo dijo, sino porque Dios también entendía que lo estaba haciendo con un corazón reflexionando en los que estaban en necesidad, que era el pueblo de Dios, de su dirección, así que un corazón humilde. Ese pasaje que vemos que acabamos de mencionar ahora en Mateo 7:7, pedid y se os dará, nos dice eso mismo hasta el día de hoy, que nuestro Padre da buenos regalos a los que lo piden. Al igual que Salomón, debemos buscar la sabiduría incluso en lo que oramos para que pidamos dentro de la voluntad de Dios. Como nos dice entonces primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Las escrituras nos dicen que la voluntad de Dios es satisfacer las necesidades de sus hijos. Así que el apóstol Santiago nos motiva a buscar la sabiduría y aplicar la sabiduría de Dios, de acuerdo a Santiago 1:5. Hay que saber, hay que ser sabios al orar para pedir dentro de la voluntad de Dios, entendiendo de igual manera que aunque yo quiera esto y esto y esto y esto, si no está dentro de la sabiduría de Dios, si no está dentro de la soberanía, Dios lo sabe todo. Nosotros a veces nos enfocamos en lo que vemos aquí frente a nosotros mismos, pero recuerde, Dios sabe lo que va a pasar luego, Dios sabe hasta qué momento y hasta qué punto usted va a poder recibir la bendición que usted no puede ni ver frente a su propia vista en ese mismo momento. ¿Okay? Así que entendiendo eso, vamos asimismo a aplicar lo que es la soberanía de Dios, aplicar el plan divino de Dios sobre nuestras vidas, entendiendo que aunque no sepamos lo que va a pasar luego, no sabemos el final de la historia, ¿verdad? Pero aunque no sabemos el final de la historia, sí sabemos que el Dios del final de la historia se está encargando ahora y se continuará encargando a sí mismo en el futuro. Así que el deseo de Dios es satisfacer las necesidades de sus hijos de igual manera. Pero ¿cómo va a satisfacer Dios la necesidad de sus hijos si sus hijos no se las dicen? Ay, no, pero es que Dios conoce mi corazón. Es cierto, pero aunque el padre conoce a su hijo, el padre quiere escuchar a su hijo cuando el hijo le diga, papá, necesito esto, papá, ayúdame con esto. El padre quiere escuchar. Ore por el liderazgo de todas las instancias para que tengan la sabiduría divina en la solución de conflictos. Así que busque maneras en que usted pueda ayudar a traer la respuesta de Dios a un conflicto. Que Dios le use a usted para que usted pueda traer esas soluciones. Muchas veces nuestras soluciones las activamos inmediatamente pensando que son las soluciones correctas y pasamos por alto el hecho de que nuestro intelecto, nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestras ideologías muchas veces no van conectadas con Dios. Tenemos que aferrarnos a Cristo para estar seguros de que nuestras decisiones sí honren a Dios en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que sintamos y en todo lo que asimismo también digamos. Así que hermanos, en esta noche terminamos con estas palabras que dice que la verdadera sabiduría empieza y termina a sí mismo en Dios. Yo le urjo a usted en esta noche, en esta tarde, a que continúe buscando la disciplina de Dios, continúe buscando la dirección de Dios, entendiendo y reconociendo que a través de Él usted podrá alcanzar la victoria y que sin Él
por más que usted quiera resolver problemas, por más que usted quiera y piense que esté lidiando con las situaciones, hay una diferencia entre lidiar y resolver. Dios quiere que podamos resolver, pero lo resolvemos ¿cómo? Poniendo primero que nada a Cristo, y la sangre de Cristo que tiene poder va a abrir puertas, va a resolver y va a restaurar, va a renovar y va a edificar lo que el enemigo está buscando destruir, destrozar y robar. Recordemos que el enemigo no tiene control sobre nuestras vidas. El gozo de nuestro Señor está en nuestro ser a través del Espíritu Santo, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo a todos. No se olvide durante esta semana, durante estos días, durante estos momentos. Pídale a Dios a sí mismo por su sabiduría. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar así mismos reunidos en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Padre, que nos des sabiduría y asimismo que nos ayude, Señor, a poder refugiarnos en ti. Paz, Padre, Señor, pase lo que pase. Entendiendo, Padre, que a través de tu sabiduría, Señor, tendremos la victoria. Que a través de tu sabiduría, Padre, podremos tener la victoria, Padre, porque tú vas por delante como poderoso gigante. Te agradecemos, Señor, Padre, por esta oportunidad. Te pedimos que bendiga, Señor, la familia de Guillermo. Te pedimos, Padre, que bendiga, Señor, la familia para nuestra hermana Linda, la familia de nuestra hermana Donna. Señor, tócala, se restaurale. Pedimos, Padre Jehová, Señor, por cada familia, Señor, pastoral también, Señor, de las diferentes iglesias alrededor de los lugares, Padre, que también, Señor, son atacadas, Padre, en momentos difíciles, Padre, pero proclamamos tu sangre sobre cada problema, Padre, tu sangre, Señor, sobre el perdón, Padre Jehová, reprendemos el rencor en este momento y te agradecemos, Señor, porque sabemos que contigo por delante, Padre, no tendremos que retroceder, Padre, porque tú nos ayudarás a atravesar cualquier dificultad por medio de tu sabiduría. Te agradecemos, Padre, por todas estas cosas, por las sanidades que estás haciendo, Señor. Padre, por suplir, por las bendiciones financieras sobre cada vida. Gracias, Padre Jehová, y continúa trabajando y obrando. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, a todos que Dios les bendiga, les amamos en Cristo. No se olviden, compartan cualquier petición, cualquier necesidad, aquí mismo en la cajita de comentarios. Y recuerde que estaremos con ustedes prontamente. Que Dios les bendiga y para adelante, asimismo en Cristo.